ridícula, podría decirse en ese aspecto. Ajá. En cuanto a que realmente nunca pensé grabarla. Ok. Nunca pensé grabarla. Un día meto mi carro al mecánico. Cuando lo voy a recoger, veo que hay un cassette. Lo pongo y empiezo a oír por dentro y me causa mucha gracia la canción. Cantada por Javier Solís, no me acuerdo quién, alguien. Y créeme que llego al... Dije, uy, qué buena canción para show, ¿no? Para show. Para show, sí. Entonces me la aprendo y todo. Y presento un disco en un lugar y llamo a Tina Compeán, que es una señora maravillosa, amiga mía, que a través del tiempo nos hemos vuelto unas grandes amigas, pero ella me hizo muchos éxitos en el Valle de Texas. Ella era directora de la KQWX allá en el Valle de Texas. Y entonces la invito, la traigo de McAllen a que venga a mi presentación, como a otras personas de otros lugares, y van artistas y demás, y canto la canción dentro de lo que yo estaba presentando. Pero nada más la canto como espectáculo. Como parte del concepto. Y me dice, y Roberta, la cantante Roberta, la morena, claro, que es lindísima, que estaba sentada junto a Tina, le dice a Tina, oye Tina, es que esa canción es buenísima, yo la quiero. Ajá. Y entonces, cuando yo me vengo a sentar a la mesa, me dice Tina, óyeme, esa canción no la puedes dejar así, te la van a quitar, la tienes que grabar tú la vas a grabar, güerita, y va a ser un exitazo. ¿Y para quién dijo eso? Y le dije yo, Tina, pero es que no es mi estilo. Esto es como balada ranchera, no es mi estilo. Si estás loca, claro que sí, es todo lo que sea éxito, es tu estilo, muy claro. Entonces, casualmente, mira, las cosas no vienen por casualidad. Acuérdate que todo está planeado y todo está en su momento. Tú le dices diosalidades, ¿no? Diosalidades, causalidades, en fin. Yo creo que definitivamente vienen de Dios y Él acomoda las cosas. Casualmente en EMI entra Enrico Camura, que era el productor de Lupita D'Alessio y el hacedor de ese estilo de temas que a Lupita D'Alessio le hicieron famosa. Entonces me produce la canción y cuando yo la saco, a la semana ya era disco de oro. Ya causó... Me acuerdo, es mi época. Sí, revuelo. Y entonces, pues Lupita D'Alessio, que le encantaba ahora sí que los éxitos prestados o joyas prestadas, dijo, no, esta es de las mías, pues y entonces le hace unos cambiecillos ahí y saca la canción. Pero ya nosotros teníamos como 2 o 3 semanas de estar, pero durísimos. Me acuerdo que Miguel Reyes y toda la compañía estaban muy entusiasmados con la reacción del público. Hicimos una promoción. ¿Qué es lo que yo extraño? Claro. Es lo que yo extraño, que ya no se hace. Y tristemente, y lo digo públicamente, ninguna compañía hace ya lo que hacíamos antes. Nos barrimos todos los pueblos, todo el país, todos los estados, todo. Fue un trabajo genial. Porque verdaderamente logramos lo que queríamos. Y llega a ser tan bueno que sacan la edición suramericana. Claro. ¿No? Sí. Esta es la edición que salió en México y en Estados Unidos, me imagino. Exactamente. Que borraré tu nombre. Que venía la versión pop, balada, mejor dicho, la versión balada y la versión ranchera al final. Me acuerdo muy bien. Y que es la que sacan en Sudamérica. En Sudamérica. Y es que se volvieron un éxito en todos lados. En todas partes. De verdad que sí. Y no te la ganaron. Ahí sí no me la ganaron. No te la ganaron, ¿eh? No, porque se la ganó a Lucha. Sí, a Lucha se la ganó. Se la ganó a Lucha y a los de Jurado y a Valeria